Dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 7 y versículo 1. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira
contra el reino del rey y de sus hijos. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea de muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Muy bien, vamos a ver entonces en esta tarde acerca de Esdras, un estudiante ejemplar. Y cuando hablamos de Esdras como un estudiante, nos referimos a las Escrituras, porque vamos a ver que Esdras se enfocó en estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué significa ejemplar? Ejemplar es que Él nos es de ejemplo a nosotros, de que nosotros como Él debemos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Voy a poner el nombre de Esdras aquí en el centro y vamos a ir viendo la lectura que hicimos en esta tarde. Y vamos a tratar de ver distintas cualidades, características de Esdras que nos son de ejemplo a nosotros hoy en la actualidad. Entonces vamos a ir viendo qué podemos aprender de Esdras, este hombre mencionado aquí en este libro. Solo para resumir y recordar, este libro se llama Esdras, ¿cierto? Es el nombre del libro, pero es hasta este capítulo 7 que aparece el nombre de Esdras. O sea que del capítulo 1 al 6 todavía no habíamos leído acerca de Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras se había quedado en Babilonia. Un hombre llamado Zorobabel, él fue quien regresó con muchos judíos por primera vez a Israel, porque se acuerdan, el rey Ciro había ordenado que ya era tiempo que se devolvieran a su tierra. Hemos visto que Dios había dicho que Israel iba a tener que estar en Babilonia por 70 años por desobedecer su palabra. Los babilonios llegaron a Israel, destruyeron Jerusalén y se llevaron a varios israelitas. Allá estuvieron 70 años en una tierra extraña y ahora estamos viendo en este libro que regresan a Jerusalén y ellos reconstruyen el templo para que puedan otra vez adorar a Dios. Hemos visto que no ha sido fácil porque han habido personas que han querido ser de obstáculo. Hay personas que han llegado y les han criticado y sobornaron a los gobernantes para que detuvieran la obra. Pero bueno, al final de cuentas, por obra de Dios, vimos en el capítulo 6, el templo se terminó. Y ahora pasan 60 años. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 pasan 60 años. Es una buena cantidad de tiempo. Ya el rey que está ahora gobernando se llama Artajerjes. Hemos leído acerca de un rey llamado Ciro,
Hemos leído también acerca del rey Darío. Ahora ha pasado el tiempo y se llama el rey Artajerjes. Este rey Artajerjes es el hijo del rey Artajerjes mencionado en Esther. En la Biblia está Esdras, Nehemías, Esther. Este libro Esther se llevó a cabo durante esos 60 años, entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Y entonces este es el hijo de ese rey mencionado allá. Y podemos ver cómo ahora en el capítulo 7 en adelante va a viajar Esdras con otro grupo de israelitas a Jerusalén. Ya no sabemos qué habrá pasado con Zorobabel. También habíamos visto que estaba Josué ayudando, los profetas Ageo y Zacarías, pero ya habían pasado 60 años. Quizás se habían muerto, quizás ya estaban muy ancianos. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el líder? ¿Quién va a ayudar a Israel para que sigan sirviendo a Dios? Bueno, no importa quién es el que está o quién es el que no está, porque el que está en control es Dios. De manera que no confiamos ni en Zorobabel, ni en Josué, ni en Ageo, ni en Zacarías. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios, y Dios llama a Esdras para que él vaya a Jerusalén y sigan haciendo las cosas para volver a reedificar a esta nación suya. Entonces así también nosotros hoy en día no ponemos la confianza en un hombre. El día de mañana David se muere. Eso quiere decir que ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que está en control. Dios es el que está en control de todas las circunstancias. Entonces vamos a ver la primera cosa acerca de Esdras que yo veo acerca de él, es que él fue obediente. Obediente. ¿Por qué fue obediente? Porque Dios lo llamó a que fuera a Jerusalén y él obedeció. Lo más fácil hubiese sido hacer ¿qué? Quedarse allá en Babilonia. Pero él se esforzó y se sacrificó por ir a Jerusalén, por servir a Dios, a pesar de que él sabía que no iba a ser fácil, y en eso él muestra ser obediente. Así usted y yo, si hemos creído en Jesucristo, debemos ser obedientes a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Vimos en los primeros versículos que se nos da una genealogía. ¿Qué es una genealogía? Es un árbol genealógico. La familia se nos da de Esdras. Por eso leímos ahí de Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Hasta el versículo 5 se da la genealogía de Esdras. Ahora, esa misma genealogía la podemos encontrar en Primero de Crónicas, capítulo 6. Otra cosa, en esta genealogía hay nombres que no se mencionan. Dios hace eso a lo largo de su palabra. Él da una lista de nombres en una familia, pero Él escoge no incluir todos los nombres. ¿Por qué? Bueno, quizás porque algunos no tienen mucha relevancia. Así que no es que hay una equivocación aquí. Algunos nombres no están porque Dios así lo quiso. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿por qué se nos dice de qué familia venía Esdras? ¿Por qué será importante que se nos da su linaje, su descendencia, su árbol genealógico? Porque fíjese en el versículo 5, ¿quién era su tatarabuelo? Dice que él era hijo de Aarón. ¿Quién fue Aarón? Primer sacerdote. Entonces, ¿de qué familia venía Esdras? De la familia de Aarón. ¿Quién era Aarón? Fue el primer
sumo sacerdote en Israel. En ese tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, donde los israelitas llegaban a adorar a Dios, ¿quién era el encargado de todos esos sacerdotes y de los levitas? Aarón. Por eso se llama sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque está por encima de los demás sacerdotes. Y entonces estamos viendo que Esdras era de la familia de los sacerdotes. Eso hacía a Esdras un sacerdote. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué Dios quiere que sepamos que Esdras era sacerdote? Porque Dios quiere que entendamos que él era el candidato ideal para llevar a cabo los trabajos en el templo y en Jerusalén, de volver a ayudar a que se fortaleciera la nación de Israel. Entonces, Dios escogió a Esdras. ¿Qué era Esdras? Era sacerdote. Y como sacerdote, él iba a poder desempeñar la tarea que Dios tenía para él. Entonces, Esdras, ¿cómo fue? Obediente. Esdras, ¿qué fue? Sacerdote. Y nos dice la palabra de Dios entonces que él subió de Babilonia, viajó desde Babilonia hasta Jerusalén. Ya había salido un grupo de Babilonia, ¿con quién? Con Zorobabel. Ahora habían pasado los años y un segundo grupo, una segunda multitud iba a salir con Esdras. Y la Biblia nos dice que Esdras no solamente era sacerdote, pero él también, ¿qué era? Era escriba. Vamos a ver qué es un escriba. Era escriba. La palabra de Dios nos dice que él era escriba. Escriba era la persona que se encargaba de escribir copias de la palabra de Dios. No había imprenta. No podían decir, a ver, vamos a mandar a que impriman 15,000 copias de los libros de Moisés, porque hacen, no había imprenta. Entonces, ¿cómo lo hacían? A mano. A mano. Era Esdras escriba. Es una buena manera de aprenderse la Biblia, escribir la mano. Mi bisabuelo escribió toda la Biblia a mano. Tengo una tía en Canadá que casi termina de escribir toda la Biblia. Y usted dice, ¿y para qué se van a esforzar y cansar tanto la mano si la tienen ahí? Bueno, porque copiarla con la mano uno va repasándolo, meditándolo y aprendiéndolo. Entonces, Esdras era escriba, él era escriba. Copiaba la palabra de Dios a mano. Los escribas también, ellos guardaban la palabra de Dios. Sí, ellos la preservaban. ¿En qué sentido? Que no permitían que se perdiera la palabra de Dios. Es posible que Esdras, él se enfocó en recolectar los escritos del Antiguo Testamento que se habían escrito para entonces, para que no se perdieran. Y así Dios ha usado a hombres como Esdras para que no se perdiera ningún libro de su palabra. Entonces él preservaba la palabra de Dios. Él también, como escriba y sacerdote, enseñaba la palabra. Eso también hacían los escribas, la enseñaban. Pero también ellos, al enseñarla, la administraban. ¿De qué manera? Que la explicaban. Los escribas, los sacerdotes, le leía a la gente un pasaje, pero les enseñaba qué quería decir ese pasaje. Y entonces la palabra de Dios nos dice que él era escriba diligente. Vamos a poner esta palabra también acerca de Esdras. Diligente.
¿Qué significa que él era diligente? ¿Qué es ser diligente? Era muy aprendido. ¿Por qué? Porque había estudiado cuidadosamente y responsablemente la palabra de Dios. Entonces, Esdras mostró ser un hombre diligente. Se tomó en serio el estudio de la palabra de Dios. Mientras otras personas perdían el tiempo, él estaba estudiando la ley de Dios. Y él entonces se esforzó en aprender, en entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él era diligente. Dios quiere también eso de nosotros, que leamos y estudiemos la Biblia todos los días con diligencia. No dejar que pase un día sin que lo hagamos. No mostrar flojera en cuanto al estudio de la Biblia, sino ser diligentes. Yo voy a ser diligente en leer y en estudiar la Biblia, deberíamos de decir cada uno de nosotros. Y entonces vemos que Esdras, él era diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y podemos ver cómo el rey Artajerjes le dio todo a Esdras de lo que él pidió, aunque Artajerjes no adoraba a Dios, ¿no? Él era un hombre idólatra pagano, pero Dios también obró en Artajerjes para que él le diera a Esdras todo lo que necesitaba su pueblo para que obedecieran a Dios. Aquí puedo ver que, vamos a ver que nos dice la palabra de Dios otra cosa acerca de Esdras, que él contaba con la mano de ¿quién? Con la mano de Dios. Y podemos ver entonces cómo el rey le va a hacer caso a Esdras, aunque él no era creyente en Dios, pero le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con él. Y entonces Dios quiere que nosotros seamos diligentes en estudiar la Biblia, pero no nomás para que sepamos un montón de cosas. No, Él quiere que a través de nuestra diligencia nosotros nos acerquemos a Él. De nada sirve estudiar la Biblia si eso no me acerca más a Dios. Esdras mostró ser un hombre que estaba cerca de Dios, tenía una comunión, una amistad cercana con Dios, y eso se mostró en Dios bendiciéndole de distintas maneras. Cuando Esdras va delante del rey Artajerjes, eso me hace ver que Esdras era un hombre de fe. Él estaba confiado que aunque parecía imposible, porque Artajerjes no era creyente en Dios, ¿qué hizo Esdras? Puso su fe en Dios para que él pudiese obrar en el rey y pudiese dar permiso y pudiese apoyar en toda esta labor que se estaba haciendo en Jerusalén. Y entonces el rey Artajerjes le dio permiso a Esdras que él se llevara a los que quisieran de los hebreos, irse con él, de los sacerdotes, de los levitas, ellos eran los que trabajaban en el templo, los porteros. ¿Quiénes eran los porteros? ¿Qué habrán hecho los porteros? Ellos guardaban las puertas para que no cualquiera entrara, no cualquiera saliera. Los porteros. Habla también de los sirvientes del templo, eran los que apoyaban a los sacerdotes y a los levitas en todo el trabajo que se hacía. Y leímos ahí que esto se llevó a cabo, que Esdras y muchos regresaron a Jerusalén en el 7º año del reinado de este rey Artajerjes. ¿Sabe? Si es que tomaron la ruta más larga,
posiblemente lo más seguro es que sí. Ellos habrán viajado 1500 kilómetros. ¿Saben de Mérida? 1500 kilómetros es pasar Campeche, ir a Emiliano Zapata y visitar a los hermanos Alves, luego seguir, cruzar todo Veracruz, y luego Puebla, y luego la Ciudad de México y hasta Querétaro. Serían 1500 kilómetros. Así de lejos estaba Babilonia de Jerusalén. Y entonces pensemos en Esdras y en todos estos hombres viajando tanta distancia, pero ellos, ¿en quién tenían su fe? En Dios. Este viaje, por lo que leemos, les habrá tomado 4 meses. 4 meses, porque vemos que salieron en el mes primero y llegaron en el mes quinto. Del primer mes al quinto mes, ¿cuántos meses hay? 4. 4 meses para hacer ese viaje. Fíjense cómo Esdras estuvo dispuesto a obedecer a Dios. No importa lo que yo voy a sacrificar, no importa cuánto voy a sufrir, no, yo lo voy a hacer porque Dios quiere que yo haga esto. Y leemos otra vez que la mano de Dios estaba con Esdras. ¿Por qué estaba la mano de Dios con Esdras? Porque nos dice la palabra que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Vamos a poner esta palabra aquí. Esdras, ¿qué hizo? Se preparó. Se preparó. ¿Para hacer qué? Vamos a poner 2 de una vez. Para inquirir. Y ahorita vamos a ver qué significa eso de inquirir. Pero la Biblia nos dice aquí que Esdras preparó su corazón para inquirir. Para inquirir, ¿qué significa? Buscar, estudiar, significa. ¿Qué quería inquirir Esdras? La ley de Jehová, la palabra de Dios. Esto me hace ver, hermanos, que si queremos inquirir, buscar, estudiar la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que preparar mi corazón. Tengo que preparar mi corazón. Tengo que en mi mente decir, tal hora, no importa quién esté, no importa qué anden haciendo los demás, no me importa qué suceda a mi alrededor, en esa hora yo la voy a apartar para estudiar la Biblia. Y entonces llega esa hora y ya yo sé que esa va a ser mi hora para estudiar, para buscar, para inquirir la palabra de Dios. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sentarme en un lugar donde no haya distracción. Voy a tomar mi Biblia, pero antes de tomar mi Biblia voy a hacer ¿qué? Voy a orar. Señor, ayúdame al estudiar tu palabra. Como dijo el salmista, abre mis ojos, Señor, para ver en tu ley las maravillas. Y nos vamos a comprar una libreta. Vamos a ir a la papelería y nos vamos a comprar una libreta porque vamos a ir anotando lo que vamos inquiriendo, lo que vamos estudiando. Y entonces escribiéndolo nos va a ayudar para que se nos quede y para que podamos entonces utilizarlo más adelante en el estudio, en ayudar a otros con la palabra de Dios. Pero si ven cómo hizo Esdras, preparó su corazón. Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. Si no preparamos nuestro corazón, nunca vamos a inquirir. No, pues si uno nunca se lo propone, uno nunca va a estudiar. La Biblia nunca va a aparecer de repente en sus manos. Ah, mira, está aquí en mis manos. No, tengo que preparar mi corazón como lo hizo Esdras.
tengo que inquirir, tengo que estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para que los demás sepan cuánto sé de la Biblia? No, dice la Biblia, para cumplirla. ¿Por qué Esdras inquirió, estudió la Biblia? Leímos ahí que lo hizo para cumplirla. Eso me vuelve a llevar a que Esdras era como obediente. Debemos leer y estudiar la Biblia para cumplirla. Pero Esdras quería hacer otra cosa al inquirir, al estudiar la Biblia. ¿Qué quería hacer con la palabra? Él quería, dice ahí la palabra que leímos, enseñarla. Enseñarla. Él quería estudiar, él quería inquirir la ley de Dios porque quería obedecerla, él quería cumplirla, pero quería enseñarla a los demás. Así necesitamos hoy en día hermanos y hermanas que lean, estudien la palabra y la compartan con otros. Que puedan dedicar ese tiempo, que primero la obedezcan, porque hay hermanos que quieren predicar, pero no tienen un buen testimonio, no dan buen ejemplo, no obedecen la palabra. Ellos no deben de estar enseñando. No. ¿Quiénes son los que pueden enseñar la palabra? Los que la cumplen, los que la obedecen. Eso fue lo que hizo Esdras. Él preparó su corazón, estudió, la cumplió y entonces la enseñó. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Del versículo 11 en adelante hasta el versículo 26 leemos una carta que el rey Artajerjes le dio a Esdras. ¿Sí? Y vamos a ver qué decía esa carta. Y se nos dice que Esdras, en el versículo 11, otra vez se nos dice que él era escriba y que él era versado o conocedor, él era instruido en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. ¿Quién escribió la carta? El rey Artajerjes. Eso es lo que leímos ahí. Pero ¿sí se fijaron cómo se llamó él mismo? Artajerjes dijo que él era ¿quién? Rey de reyes. Así se decían los reyes de Persia, este país de donde venían estos reyes, rey de reyes. ¿Realmente él era el rey de reyes? Era rey, pero ¿era el rey de reyes? Hay uno solo que es el rey de reyes. ¿Quién es? Jesucristo. Pero si ven el orgullo del hombre, yo soy el rey Artajerjes, rey de reyes. No, Señor. Serás rey, pero no eres el rey de reyes. Qué bueno que un día Cristo va a venir y Él va a establecer su reino y Él sí será el rey de reyes. Pero este Señor no. Pero bueno, Él se llamó a sí mismo rey de reyes. ¿A quién iba dirigida la carta? A Esdras. Y Él llama a Esdras sacerdote. Sacerdote. ¿Cómo lo llamó también? Escriba. Escriba. Erudito, o sea, conocedor en la ley del Dios del cielo. Qué bueno cuando la gente que no cree en Dios se da cuenta, mira, fulano de tal, él es erudito en la ley de Dios. Y se dan cuenta cuando un creyente realmente estudia y obedece la palabra de Dios. Y el rey le dice a Esdras al inicio de la carta paz, le desea que él pueda gozar paz. Entonces, ¿qué dice la carta? Bueno, la carta comienza diciéndole a Esdras y a cualquiera que lo leyera que le estaba dando permiso a cualquier israelita de acompañar a Esdras a Jerusalén. Cuando estudiemos el capítulo 8, vamos a ver la lista de todos aquellos que le acompañaron. La carta también decía que Esdras y sus acompañantes iban a llevar plata y oro que el rey les estaba dando. ¿Y qué iban a hacer con ese dinero, con ese oro, con esa plata?
iban a poder comprar animales que iban a ser ¿qué? Sacrificados en el templo. Ahora, ¿a quién se le encarga dinero? Oro, plata. ¿A cualquier persona? Si usted quiere mandar dinero de aquí a Mérida, ¿usted se lo mandaría con cualquier persona que vaya a Mérida? No creo, ¿verdad? Yo creo que usted mandaría el dinero con alguien de ¿qué? De confianza. Entonces, eso me hace ver que Esdras era un hombre ¿qué? Era un hombre de confianza. Vamos a poner aquí, él era un hombre responsable. ¿Usted cree que fue casualidad que el rey le dio a Esdras todo el dinero? No, el rey había visto que Esdras era ¿qué? Era responsable. Era responsable. Así debemos ser nosotros. Gente de palabra. Gente honesta. Gente honrada. Gente responsable. ¿Qué dijo Jesucristo? Debemos ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. Entonces tenemos que ser responsables. Y entonces se le da a Esdras todo este dinero. Le dice: todo el dinero que está en la provincia de Babilonia también es para ustedes. Y hermanos, esto debe de maravillarnos también. Cómo Dios movió el corazón de Ciro, Dios movió el corazón de Darío. Ahora Dios mueve el corazón de Artajerjes, no solo para que los deje ir, sino para que financie todo lo que se estaba haciendo. Estos no eran hombres reyes que creían en Dios, no creían en Jehová. Ellos creían en otros dioses. ¿Y por qué estaban haciendo todo esto? Porque Dios, dice Proverbios 21, tiene la mano del rey en su mano. Dios tiene el corazón del rey, mejor dicho, tiene el corazón del rey en su mano. Qué poder de Dios, que él le dice a Artajerjes: diles que vayan, diles que tú lo vas a pagar todo lo que necesiten. Y un rey que ni cree en Dios dice: sí, claro que sí, y hace. Este es el poder de Dios. Y hermano, hermana, si Dios puede hacer eso en un rey poderoso que es malo, perverso, ateo, no cree en Dios, Él puede cualquier cuestión que nosotros tengamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo está bajo su control. Y vemos que Artajerjes le dice a Esdras que él compre becerros, carneros, corderos. ¿Para qué? Para ofrecerse en el templo que se ha construido. Y se lo iban a ofrecer sobre el altar de la casa de su Dios, dice Artajerjes. Nosotros vimos al inicio de este libro cómo construyeron el arca, el altar, mejor dicho, para adorar a Dios. Y le dice el rey, le da permiso: ustedes usen ese dinero como ustedes crean conveniente, como Dios les guíe. El rey Artajerjes también mandó que los utensilios, ¿se acuerdan que los babilonios se habían llevado los utensilios del templo? Ahora, así como Ciro, así como Darío, ahora Artajerjes, ellos dicen: no, tenemos que devolverles sus utensilios para que ellos adoren a Dios. Pero no solo eso, el rey Artajerjes le dice en esta carta a Esdras: lo que ustedes necesiten, cuenten con mi apoyo. Ahí también vemos la mano de Dios. Y el rey entonces, él daba orden que todos los tesoreros que estaban al otro lado del río, o sea, del río Éufrates, allá por Israel, tesoreros del imperio persa, deberían darle el dinero a Esdras que él requería y que lo debían hacer prontamente. No me lo van a alargar, lo que él necesite se lo van a dar. Otra vez, la mano de Dios, la mano de Dios, para que no se detuviera nada. Y vemos entonces que se le dio a Esdras y a los que salieron 100 talentos de plata.
Estos son casi 4 toneladas de plata. Imagínense, 4,000 kilos de plata casi se le da a estos israelitas que van a Jerusalén. Se le dieron también 100 coros de trigo. Un coro eran 220 litros. 100 coros de trigo. 100 batos de vino. Un bato eran 22 litros. Y se le daría también 100 batos de aceite y sal sin medida. ¿Para qué eran esas cosas? Para las ofrendas que se iban a ofrendar en el tabernáculo. Y todo lo que Dios les mandara hacer, se debía hacer prontamente para su casa. ¿Y por qué tenía el rey Artajerjes esta urgencia? Porque él no quería que la ira, que el castigo de Dios cayera sobre su familia. O sea que aunque no creía en Dios, tenía un temor a Dios. Y el rey también, él dictaminaba una cosa: todos aquellos que trabajaban en el templo, los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo, todos los que ministraban en la casa de Dios, no se les iba a cobrar impuesto. No iban a pagar contribución, no iban a pagar renta. ¿Por qué no iban a pagar impuesto? Porque se iban a enfocar a trabajar en el templo. Esa también fue una bendición de Dios para Israel, que las cosas en el templo se iban a llevar a cabo por parte de todos estos hombres que trabajaban y servían ahí. Y el rey Artajerjes dice: y no les voy a cobrar impuestos. Otra vez vemos la mano de Dios con Esdras y con todo lo que se estaba haciendo. Y Esdras le dice a Artajerjes: tú vas a llegar allá a Jerusalén y vas a poner jueces y vas a poner gobernantes que gobiernen a todo el pueblo. Y esto, dice el rey, lo vas a hacer conforme a la sabiduría que tienes. Esta es otra cosa que vemos en Esdras. Él era un hombre ¿qué? Un hombre sabio. ¿Sabio qué es? Es la persona que lee la Biblia, pero que la obedece. ¿Hay que ir a la universidad para ser sabio? No. Yo conozco mucha gente que ha ido, son doctores, tienen maestrías, tienen muchísimo estudio, pero no son sabios, porque no obedecen la palabra. Yo conozco un resto de hermanos que no saben ni leer, no fueron ni a la primaria, pero son sabios. ¿Por qué? Porque sí obedecen lo que dice la Biblia. Esdras era un hombre sabio porque lo que él había aprendido de la Biblia lo ponía en práctica. Y así debemos ser también nosotros. Pero quiero que se fijen que fue el rey Artajerjes que reconoció eso en Esdras. Otra vez, un hombre que no era creyente en Dios. ¿Qué ve el mundo en nosotros? Debería ser como con Esdras, cosas buenas que dan buen testimonio del Evangelio. Y el rey también le dijo a Esdras: mira, tú vas a ir a Jerusalén y tú vas a enseñar la ley, ¿sí? Los que no conozcan la ley, los que sí la conozcan, pero tú vas a enseñarla. Y los que no obedezcan, tú los vas a juzgar. Algunos los van a tener que matar, a otros los van a tener que mandar al destierro, o sea, los van a tener que correr de su lugar. Otros los van a multar, otros los van a meter en prisión. Y todas estas cosas le dijo Artajerjes a Esdras en esta carta. Terminemos con los versículos 27 y 28. Ya termina la carta. ¿Y qué hace Esdras en los últimos 2 versículos del capítulo? Él adora a Dios. Adora. Vamos a poner aquí la última cosa que veo en Esdras. Él era un hombre adorador. Adorador. Él adora, él bendice, él exalta a Dios. ¿Por hacer qué? Por poner estas cosas en el corazón del rey Artajerjes. Que como Dios había movido
el corazón de este hombre tan poderoso para que él dictaminara que se hicieran todas estas cosas en beneficio de Israel. Nosotros también debemos hacer así como Esdras, debemos ser adoradores. Todos los días, en todo momento, adorar a nuestro Dios. Reconocer lo alto, lo grande, lo bueno, lo sublime que Él es. Esdras dice: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar, para hacer hermosa la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y Esdras adora a Dios y le dice que él inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. ¿Se fija? Esdras podía tener esta fe en Dios y podía ver cómo Dios había inclinado el corazón de Artajerjes y de toda su corte real para que ellos sirvieran, apoyaran a los israelitas. Y vemos la humildad de Esdras, porque él dice: yo, fortalecido por la mano de ¿quién? Por la mano de Dios. Sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras entonces muestra que él confiaba únicamente en Dios, que él no podía solo. Y él confía en Dios y manda llamar a los israelitas y les pide que se vayan con él para que ellos puedan ir a Jerusalén.